Las organizaciones económicas tienen como objeto servir a sus propios clientes, a segmentos importantes de la sociedad o a la sociedad en su conjunto. En la medida en que se satisfagan las necesidades de la clientela, dicha entidad verá maximizado su valor. Hay tres tipos de organizaciones económicas que juegan un papel relevante a este esquema. Las organizaciones lucrativas, su objetivo es la prestación de servicios, la manufactura y la comercialización de mercancías a sus clientes. Esta actividad les proporciona una utilidad y son las más numerosas. Las organizaciones no lucrativas es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico. Suelen tener la figura jurídica de asociación, fundación, mutualidad o cooperativa, siempre que no sea de trabajo asociado, y por lo general reinvierten el excedente de su actividad en obra social. Las organizaciones gubernamentales se refieren a los gobiernos federal, estatal y municipal, provincial y departamental. Los impuestos que pagamos representan una de las formas en que el gobierno recauda sus ingresos y por la cual tiene la responsabilidad de proporcionar los servicios que demanda la sociedad. Tipos de organizaciones económicas lucrativas. Cuando se habla de negocios u organizaciones que tienen un fin lucrativo, se identifican cuatro diferentes esquemas de operación: empresas de servicio, empresas de comercialización de bienes o mercancías, empresas manufactureras o de transformación y empresas de giros especializados. Las empresas de servicios es la prestación de alguna actividad intangible. Son organizaciones que se dedican a la limpieza de auto, estética de personas, seguridad, entretenimiento, transporte, entre otros. De comercialización de bienes o mercancías. Compran bienes o mercancías para su posterior venta. Supermercados, joyerías, librerías, papelerías y otros. Las empresas manufactureras o de transformación compran materias primas para transformarlas en productos terminados, los cuales son vendidos posteriormente. Plantas ensambladoras de automóviles, constructoras, maquiladoras, que se muestran en las imágenes. Los de giros especializados pueden tener como actividad preponderante la prestación de servicios, manufactura y comercialización de bienes o la conjugación de esas tres actividades. Empresas de servicios financieros, de comercio electrónico, del sector primario, de extracción, construcción y mineras. Hay dos formas de ordenar las organizaciones económicas lucrativas: en persona física y sociedad. La persona física es aquella persona que se constituye como organización económica para realizar un objetivo fiscalmente. Esta forma de organizarse es denominada persona física con actividades empresariales. Por otro lado, la sociedad. La sociedad se constituye al reunirse varias personas que participarán en un mismo negocio con el fin de obtener utilidades mediante la venta de un servicio o producto. Existen dos tipos de sociedades de personas. Voz y voto cuentan por igual, sin importar los recursos aportados. En el segundo caso, la sociedad de capitales, voz y voto con base en los recursos aportados. La administración de las sociedades. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gobierno corporativo es la forma en que se administra y controlan las sociedades, reflejando las relaciones de poder entre los accionistas, los integrantes del Consejo de Administración y los principales funcionarios de la administración. Los siguientes puntos que se toman son: establecer visión estratégica de la sociedad, garantizar a los accionistas y al mercado el acceso a la información, establecer mecanismos de control interno, verificar que la sociedad cumpla con disposiciones legales aplicables, evaluar regularmente el desempeño del director general y funcionarios de alto nivel. Las decisiones que se toman en los negocios. Las empresas no pueden competir si no cuentan con sistemas de información eficientes. Entre ellos destaca el sistema de contabilidad. Solo mediante la información proporcionada por el sistema contable es posible tomar decisiones adecuadas. Las decisiones que se toman en los negocios se refieren a cómo se obtienen y cómo se utilizan los recursos. Para la obtención de estos últimos existen dos fuentes principales: los recursos provenientes de la operación del negocio, lo que implica decisiones de operación. Las decisiones de operación son las actividades tales como la producción y venta de bienes o la prestación de servicios, y otras más. Son propias de la operación del negocio. Algunos interrogantes al respecto son: ¿cuál es el monto de ventas que generó el negocio? ¿Cuál es el costo de mercancía vendida, producida o de servicios realizados? ¿Cuál es el margen de utilidad?
¿Cuál es el rendimiento de capital invertido por los accionistas? Y los recursos que aportan los socios, o los obtenidos mediante préstamos bancarios que se llevan a decisiones relativas al financiamiento. Las decisiones de financiamiento. Un negocio requiere de financiamiento para comenzar a operar y continuar de acuerdo con sus planes. Algunos ejemplos de este tipo de decisiones son: ¿cuál es la proporción de deuda con respecto al capital aportado por los accionistas? ¿Cuál es la opción de financiamiento es más conveniente? Finalmente, el uso de los recursos implica tomar decisiones correspondientes a la inversión. Decisiones de inversión. Estas decisiones implican la adquisición de nuevos bienes como terrenos, maquinaria, equipo de transporte, etc. Ejemplos de este tipo de decisiones son: ¿cuáles recursos se tienen invertidos en maquinaria y equipo? ¿Es conveniente comprar maquinaria adicional para aumentar en las ventas? ¿Qué alternativa de inversión es la más que conviene al negocio? Basados en la contabilidad administrativa, la cual es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientado a facilitar las funciones administrativas de planeación y control, así como la toma de decisiones. Este tipo de contabilidad es útil para los usuarios internos de la organización, como directores generales, gerentes de área, jefes de departamentos, entre otros. Basados en la contabilidad fiscal, que es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico, el fisco. A las autoridades gubernamentales les interesa contar con información financiera de las diferentes organizaciones económicas para cuantificar el monto de la utilidad que haya obtenido como producto de sus actividades y así poder determinar la cantidad de impuestos que le corresponde pagar de acuerdo con las leyes fiscales. Es útil para las autoridades gubernamentales. Basados en la contabilidad financiera, se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios de contabilización, formas de presentación, expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios externos para la toma de decisiones. Este tipo de contabilidad es útil para acreedores, accionistas, analistas e intermediarios financieros, el público inversionista y organismos reguladores, entre otros, todos usuarios externos de la información contable. Ante el ambiente de globalización e internacionalización que se vive actualmente, contar con la información oportuna facilita y mejora el proceso de toma de decisiones. Por ello, la contabilidad informa a los diferentes usuarios externos, autoridades gubernamentales e internos, según la necesidad de información que requieran. El ejercicio de la profesión contable puede ser de modo independiente como auditor, consultor y otros, o bien de manera dependiente, es decir, cuando el contador labora en una organización económica. Actualmente la certificación del contador público es obligatoria para aquellos que se dediquen a preparar información financiera y dictaminarla. La contabilidad financiera, que están representados por los estados financieros, balance general, estado de resultados y estados de flujo de efectivo. Marco conceptual de la información financiera. Es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados que establece la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera. Objetivo: predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, o tomar decisiones en la materia de inversiones y crédito. Características básicas. Están dentro de la norma A4 titulada Características cualitativas de la información financiera. La información financiera debe tener al menos las siguientes 4 características: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Confiabilidad. Para que la información financiera sea confiable, es necesario que el proceso de integración y cuantificación de la información haya sido objetivo y que las reglas sean estables. Relevancia. La información contenida en los estados financieros es relevante en la medida en que influye en la toma de decisiones de las personas que lo utilizan. Comprensibilidad.
La información financiera debe ser fácilmente comprensible para los usuarios. Comparabilidad. La información financiera suministrada a los usuarios les permite hacer comparaciones con otras entidades. Postulados básicos. Son un conjunto de supuestos generalmente aceptados sobre los que se basa el proceso de elaboración de la información financiera. En México, los postulados básicos están contenidos en la NIF A2. Postulados básicos referentes a la entidad económica. Sustancia económica. El registro contable de la transacción o evento debe basarse más en la naturaleza de la transacción o evento más que en la forma en que se concrete. Entidad. Las operaciones y la información financiera de una organización económica son independientes de sus accionistas, acreedores, deudores o de cualquier otra organización. El objetivo es evitar la confusión de las operaciones. Negocio en marcha. Consiste en asumir que la permanencia de organización económica en el mercado no tendrá límite o fin. La entidad seguirá operando por tiempo indefinido. Devengación contable. Los efectos de transacciones y eventos económicos que afectan a una entidad deben reflejarse en la información financiera de la entidad en el momento en que se efectúe o ocurre. Asociación de costos y gastos con ingresos. Que todos los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generaron el mismo periodo. Valuación. Las transacciones y eventos económicos que se realizan una entidad deben cuantificarse en términos monetarios y que permita captar el valor económico más objetivo. Dualidad económica. Este postulado afirma que cada recurso de que dispone una entidad fue generado por terceros, los cuales poseen derechos e intereses sobre los bienes de la entidad. Consistencia. Establece que los puestos y las reglas por medio de los cuales se obtuvo información contable tenga una estabilidad que fácilmente su comparabilidad en el tiempo. Conceptos básicos de la información financiera. Activo. Recursos económicos. Propiedad de la entidad, que se espera rinda beneficios en el futuro. Pasivo. Lo que el negocio debe a otras personas o entidades, conocidas como acreedores. Capital. La aportación de los dueños conocidos como accionistas. Ingresos. Los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto. Gastos. Son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener ingresos. Estados financieros básicos. Ejemplos de estados financieros básicos. Estados de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de variaciones en el capital contable, estado de situación financiera,